problema con el internet. Por favor, ¿me escuchan? Sí, Jesús. Sí, sí. Más, compa, se ha quedado el internet y lo he supuesto, ¿sí? Entonces, compañeros, como estamos hablando, lo que vamos a ver inicialmente es la regresión, pero desde el punto de vista de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que se define la regresión de una variable x sobre el valor y al valor medio de la primera condicionada a un cierto valor de la segunda, dice, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando al valor medio de la primera condicionada a un cierto valor de la segunda, en realidad lo que queremos expresar aquí, un segundito, está mal esto. Un segundito, por favor. Y que disculpe, los que ingresamos antes, ¿podemos volvernos a anotar en el chat? No, igual se anota, ¿no? Igual queda registrado, queda grabado todo. Ay, gracias. Un segundo, esperen, por favor. Algo está mal aquí. Bien, compañeros, estamos volviendo entonces aquí hay unas cosas que tenemos que hacer un análisis y eso hemos estado utilizando como nuestra ya nos hemos quedado aquí, entonces ahora estamos en la medida, ¿no? En esta parte, entonces, lo que queremos ver aquí es ahora la regresión. Para eso, entonces, aquí había una primera cosa que tenemos que ver aquí dentro de la regresión. Es lo siguiente, entonces, ¿no? Cuando dice que es el valor medio, ahí tenemos que entender entonces que cuando hacemos un análisis de regresión, hacemos un análisis inicialmente de la nube de dispersión, ¿verdad? Esta nube de dispersión la podemos plantear de esta forma. Vendría a ser una gráfica del producto cartesiano de todos los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces nosotros le llamamos nube de dispersión y lo que tratamos de hacer es pasar por el medio, por el centro de gravedad, ¿sí? La recta, el ajuste de regresión. Por eso le llamamos valor medio, ¿no? Hace un momento hemos definido de esa forma. Hemos dicho que se define la regresión de una variable x sobre otra y al valor medio de la primera condicionada a un cierto valor de la segunda, dice, ¿no? Entonces, eso significa, hay varias formas de expresar esto. Sin embargo, significa entonces que hay un grado de condicionalidad, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la variable y condicionada al valor de x, lo que me está indicando es que asumiendo que esta tenga una relación funcional lineal, entonces lo que me está diciendo es que el valor, esto va a ser un valor condicionado del valor de y respecto a x, eso va a corresponder entonces, asumiendo la linealidad, a un intercepto, a una constante fija, más la pendiente por el valor, ¿sí?, de la variable respectiva, ¿no? Entonces, si aquí considero a la constante a, y aquí considero que este valor vale 1 y esto es la pendiente, entonces estamos estableciendo la estructura lineal para esta acotación que hemos dicho que es el punto medio. Entonces, lo importante es plantear esto, ¿no? Que es un valor condicionado, entonces, la regresión. Eso significa que es el valor medio, por eso es un valor que pasa por el medio de la dispersión, por el medio de la nube de dispersión, y nos establece entonces la condicionabilidad al valor de x, ¿no? Ahora, esto también se suele anotar directamente como a más b x, ¿no? Donde y viene a ser entonces la variable respuesta, ¿sí? Y x viene a ser la variable predeterminada, ¿verdad? Ahora, aquí hay una situación. Entonces, ¿qué son a y b? ¿Verdad? Eso es lo que hay que definir. Bueno, a ver, si yo tengo aquí una balanza
en esta balanza que tengo, en esta balanza, lo que quiero medir es cuál es la respuesta de X ante cambios de X, cómo responde Y. Entonces digo, si sube X o si baja Y, ¿cómo responde Y? ¿Es positivo? ¿Sube también? ¿Baja también? ¿De qué depende? Eso depende de estos coeficientes A y B, que son los coeficientes cuantitativos que nos permiten precisamente cuantificar la respuesta de la variable dependiente Y. En otras palabras, ante cambios de X marginales, la respuesta de Y es una función exclusiva del intercepto y de la pendiente, ¿no? Eso es importante entonces tomar en consideración. Ahora bien, entonces ya yendo otra vez volviendo a nuestra presentación, entonces lo primero que hemos dicho es que se define la regresión de una variable X sobre el Y al valor medio de la primera condicionada a un cierto valor de la segunda, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es eso. Hemos dicho la esperanza de Y condicionada a X en realidad es una función de X, ¿no? Es una relación funcional de X. Si esta relación funcional la planteo como línea, como recta, entonces voy a tener A más BX, ¿no? Que vendría a ser la ecuación general de la recta, ¿no? Donde A sería el intercepto, o sería la ordenada, perdón, el intercepto con la abscisa, con la ordenada más bien, no con la abscisa, y beta sería la pendiente, ¿no? La pendiente. De la misma forma, yendo haciendo el análisis ahora de X respecto a Y, al revés, de la misma forma me va a originar una función respecto a Y, porque Y es el condicionante. En el primero el condicionante era X, ahora es Y. Y eso es igual entonces a C veces más el diferencial de Y. Aquí hay que considerar lo siguiente. Cuando hago un análisis de regresión, los coeficientes A, B, C, D se llaman coeficientes de regresión. Eso hay que tener claro. Coeficientes de regresión. Ojo, ¿por qué? Porque hemos dicho hace un momento en la pizarra, hemos explicado que son los platos de la balanza que nos permiten cuantificar la respuesta de la variable dependiente ante cambios de la variable independiente. Entonces, a estos se llaman coeficientes de regresión. Enseguida vamos a ver al coeficiente de correlación, que es R, y por lo general se suele confundir estas cosas, y no debería ser así, no debería confundirse. Entonces, esto yo lo puedo reflejar a través, como estoy hablando, en realidad, de un valor esperado, entonces puedo caracterizar a través de los momentos ordinarios. Entonces, para mí será el momento ordinario de orden 0, 1, igual a la constante A, que es el intercepto, con la ordenada, más la pendiente B por el momento ordinario de orden 1. Eso es lo que tengo ahí. Y voy a tener, jugando con esto, un segundo momento, que sería el momento ordinario de orden 1, 1, que va a ser igual a veces M1, el momento de orden 1, 0, más B veces el momento de orden 2, 0. ¿A qué nos estamos refiriendo esto entonces? Nos estamos refiriendo entonces a la forma de cómo yo puedo superar la estimación en términos de probabilidad. En términos de probabilidad, entonces, yo tengo que aquí tomar en consideración momentos ordinarios potenciales, ¿verdad? Entonces, esos momentos potenciales me van a permitir encontrar la solución respectiva. Si volvemos a ir a nuestra pizarra, que es donde hemos estado anotando estos valores, vamos a tener un inconveniente aquí. No hemos tenido la previsión de anotar aquí. Siempre se nos complica. Bueno, vamos a tener que trabajar aquí, ¿no? Lo que aquí hemos hecho, hemos dicho entonces que aquí hay una relación de dependencia de Y respecto a X, que es lo que primero deberíamos hacer. Y esto entonces hemos dicho que va a ser una función, una relación funcional de la variable X, ¿no? Que también lo podemos plantear como A veces BX, ¿no? En buena cuenta, esto sería una media, ¿no?
Entonces sería la media de Y respecto a X. De manera general, sabemos que una digresión la puedo caracterizar por esta expresión. Entonces, si a esta expresión yo le saco la media, o a través de los momentos expreso esa media, entonces, ¿qué tendría? Aquí tendría la media de Y. Tendría que ser esto, ¿no? Y esto, ¿cómo lo expreso en momentos potenciales? Lo expreso como 0,1, que va a ser igual a veces más B veces X. Perdón, no es X, estoy planteando como momentos. Entonces está mal. Entonces aquí tendría el momento de orden 1, 0, ¿no? La media de X. Ahora bien, lo que yo necesito aquí es encontrar dos ecuaciones. Esta sería la primera ecuación normal, pero para encontrar el valor de A y B, ¿sí? Para dar una solución a ese sistema, necesito una segunda ecuación. Y esa ecuación, ¿cómo la consigo? Lo que voy a hacer en esta ecuación que está aquí, voy a multiplicar por X. Entonces voy a tener YX igual a más, no sería A, sería AX más B veces X cuadrado, ¿no? De la misma forma que hemos hecho anteriormente, yo lo puedo sacar las medias, voy a tener la media de X, la media de una constante por una variable, la constante por la media de la variable, más B veces la media de la variable. Entonces, esto lo puedo plantear como el momento de orden 1, 1, que va a ser igual a A veces por el momento de orden 1, 0, más B veces el momento, como yo tengo 2 ahora, hemos dicho que ahí entra el orden del momento, ¿verdad? Entonces ahora voy a tener 2, 0, ¿no? Entonces la ecuación segunda aquí es el momento de orden 1, 1 igual a A veces más B veces el momento de orden 2, 0. Y este es el sistema de ecuaciones que yo tengo que manejar. Ese es el sistema de ecuaciones que yo tengo que manejar. Ahora bien, entonces, en base a este ordenamiento que he encontrado, yo voy a hacer el análisis respectivo para encontrar tanto A como B. Pero como salen de la solución a un sistema de ecuaciones, estos reciben la nomenclatura de ser valores aproximados. En realidad, ser valores solución, ¿sí? Entonces, como son valores solución, estos van a ser valores estimados, ¿no? Que van a salir de la solución del sistema que estamos viendo, ¿no? Y como estamos aquí anotando, en realidad, en términos simplemente respecto en desviaciones a la media, nosotros tendríamos aquí una solución para el sistema, haciendo por sustitución o haciendo directamente por cualquier otro método matricial, el que gusten. La solución entonces nos va a dar esto que estamos anotando de esta forma, ¿no? Entonces, volvemos aquí, entonces vamos a indicar entonces, como tenemos un sistema, entonces aquí vamos a indicar buscando la solución al sistema de ecuaciones normales, así se llama, ¿no? Entonces, este sistema de ecuación normal que acabamos de ver está planteado como 1, 0, que es igual a A más B veces el momento de orden 1, 0. Y el momento 1, 1 menos, o más bien igual a A veces el momento de orden 1, 0 más B veces el momento de orden 2, 0. Así está planteado, ¿no?
Y hemos dicho que de la solución a estos sistemas tiene que darnos el resultado. Lo primero que se encuentra siempre es la pendiente, entonces, ¿no? La pendiente, por definición, nos dice que debería ser el momento de orden 1, 1 menos el momento de orden 1, 0 por el momento de orden 0, 1. Eso dividido entre el momento de orden 2, 0 menos el momento de orden 1, 0 al cuadrado. Ese es el resultado que nos da. Planteando esto como la relación que existe con los momentos potenciales centrados, lo que aquí vamos a tener entonces, que esto va a ser el momento centrado de orden 1, 1, respecto al momento centrado de orden 2, 0, ¿no? Si eso lo vemos en función a lo que hemos anotado en el anterior capítulo, estaríamos hablando de que esta es la covarianza de X con Y dividido entre la varianza de X, ¿no? La varianza de X. Eso nos da el resultado. Y A directamente se plantea en función a los momentos. Entonces va a ser el momento de orden 1 menos B veces el momento de orden 1, 0, ¿no? Ese es el resultado. Ese es el resultado. Eso también se suele anotar un poco más complicado, si vale el término, como el momento de orden 0, 1 menos todo esto, ¿no? Todo esto, que sería el momento de orden 1, 1 menos el momento de orden 1, 0 por el momento de orden 0, 1 dividido entre el momento de orden 2, 0 menos el momento de orden 1, 0 al cuadrado, ¿no? Y esto multiplicado por el momento de orden 1, 0, ¿no? Estas serían entonces las dos expresiones que tendríamos desde el punto de vista de la probabilidad para anotar entonces, para anotar el resultado de la regresión. Vuelvo a reiterar, estos son coeficientes estimados, ¿no? Por eso llevan el sombrero. A partir de ahora, toda la nomenclatura que tenga sombrero para nosotros son valores estimados. Entonces aquí estoy estimando estos valores. Y una situación más. Estos coeficientes se llaman coeficientes de regresión. Sí, tenemos que tener claro. Eso es coeficiente de regresión. Ahora voy a hablar de la correlación, que es diferente, ¿sí? Primero, la correlación se define como la medida de la asociación existente entre dos variables. Y eso se mide a través del coeficiente de correlación, que es Rho. Este es el coeficiente de correlación de Rho, ¿sí? Que nos explica, que nos establece que es la relación de la covarianza de XY dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de X sobre la varianza de Y. En términos de desviaciones o momentos centrales, tendría el momento central 1, 1 dividido entre la raíz cuadrada del momento central 2, 0 multiplicado por la raíz cuadrada del momento central de orden 0, 2, ¿no? Esto tendría yo como resultado. Entonces hay que tener claro, este es un coeficiente que mide el grado de asociación entre dos variables. Por eso se llama correlación. Es R también, ¿no? Eso también lo podemos aclarar esto en nuestra pizarra. Lastimosamente no vamos a poder bajar esto, nos hemos olvidado bajar esto. Bueno, entonces aquí que quede claro. Y en la regresión tenemos coeficientes, ¿verdad? Perdón, aquí tenemos que poner el sombrero. Que son valores estimados estos, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo que en la regresión, lo que voy a tener yo es un Y que va a ser un valor estimado en función a los coeficientes respectivos de X, ¿no? Esto es lo que yo considero como regresión. El coeficiente de regresión es de intercepto con la ordenada o de pendiente, ¿sí? Estos son coeficientes de regresión. Eso hemos hablado como un punto 1. En el punto 2 estamos viendo la medida de la correlación. ¿Qué entendemos por la correlación? Hemos dicho el grado de asociación entre las dos variables, ¿no? Nosotros más lo conocemos como R minúscula, aunque nosotros manejamos el Rho también,
indistintamente. Enseguida vamos a explicar cuándo es el ERE y cuándo es el ZO en el capítulo siguiente que viene. Y estamos definiendo que esta es la covarianza entre XY dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de X por la varianza de Y. En momentos centrales hemos dicho que el momento central de orden 1, 1 sería sobre la raíz cuadrada del momento centrado de orden 2, 0 por el momento centrado de orden 0, 2, ¿no? Eso es entonces, hay una diferencia abismal. A, B son regresión. R, hace una semana estuve en una tesis en ingeniería industrial y una pena ver que algunos egresados aún no manejan bien ese tema, ¿no? R no es regresión, no es coeficiente de regresión. Los coeficientes de regresión son el intercepto y la pendiente. R es coeficiente de correlación. Vuelvo a reiterar, hay una total diferencia. R mide el grado de asociación entre dos variables. El coeficiente de regresión o los coeficientes de regresión miden la estimación del intercepto con la ordenada y la estimación de la pendiente, ¿no? Entonces hay una diferencia abismal. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de las medidas de asociación lineal. Además, el coeficiente de correlación, que también lo hemos visto de este colegio, esto viene de estaba revisando el pensum de lo que se lleva en matemáticas en los colegios y en realidad en cuarto básico les enseñan la regresión, ¿no? Entonces ya conocemos cuánto vale R. R va de -1 a 1, pasa por 0. Los valores de buena asociación son de -1 a -0,5. En ese intervalo hay una buena asociación. Y de 0.5 a 1, que también hay una buena asociación. De 0,5 a 1 hay lo que se llama una asociación directa. De -1 a -0,5 hay lo que se llama una asociación indirecta, ¿no? Indirecta. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear. Inge, disculpe. Sí. ¿Y qué significa eso que sea directa o indirecta? Ahorita los vamos a explicar. Ya. Bueno, su compañera ha hecho una pregunta, la vamos a resolver aquí, ¿no? A ver, lo que hemos dicho es que hay un rango de variación, ¿sí? Ese rango de variación nos proporciona de -1 a -0.5, pasa por 0 y también va de 0.5 a 1. Entonces, las áreas marcadas significan que en esa área hay buena asociación. En cambio, de -0.5 a 0.5 existe mala asociación. Entonces, ahí hay una medida que se anota, que se dice que cuando hay tendencia hacia el 0, estamos en un proceso de incorrelación. Hay incorrelación. Y cuando hay una tendencia hacia el -1 o hacia el 1, estamos en un proceso que se llama correlación. Entonces, uno es de incorrelación y el otro es de correlación. Ahora, eso tiene que ver un poco con el comportamiento de la gráfica, ¿no? De la tendencia de la nube de dispersión que tenemos. Si tenemos una nube de dispersión con este comportamiento aproximado, esta es la nube de dispersión, entonces yo tengo que tomar un valor medio para esta. ¿Qué significa aquí? Si esto es X y esto es Y, entonces para un valor de X cualquiera hay una proporcionalidad en el valor de Y. Entra por aquí X1 por decir algo y se relaciona con Y1. Y lo mismo puede pasar aquí. Hay una proporcionalidad de X2. Entrando ahí nos va a dar una proporcionalidad. En otras palabras, si crece X2, Y2 también crece. Entonces hay una directa proporcionalidad. Y eso medimos en esta parte. Entonces, es una proporcionalidad directa, decimos. Ahora, ¿qué pasa en el caso inverso? El caso inverso sería que yo pueda analizar ahora, tenga Y, tenga X, pero ahora resulta que mi nube de dispersión
está al otro lado, ¿no? Entonces, si yo hago pasar aquí, voy a tener esto, ¿sí? Entonces, para un valor dado cualquiera, tengo una relación x y 1 y tengo otra relación para y2, x2. Entonces, si bajo aquí, esto crece. Entonces, a eso se llama inversamente proporcional. Si bajo y, eso significa que en x voy a crecer. En cambio, aquí los dos crecemos. Hay directa proporcionalidad. Crece x1 y crece también y. En cambio, aquí no. Decrece y, crece x. Entonces, a eso se le llama un efecto directo aquí. Y aquí sería un efecto inverso, ¿no? Entonces depende de la nube de dispersión. ¿Y quién manda esto? ¿Quién manda? Lo que hace rato habíamos anotado. El que manda es la pendiente, ¿no? Esta tiene una pendiente negativa, ¿sí? Si asumimos que esto es B, aquí la pendiente es negativa, aquí la pendiente es positiva, ¿no? Positiva. Entonces, el valor de la pendiente es la que va a definir si existe una proporcionalidad directa o existe una proporcionalidad inversa, ¿no? A eso hace referencia. Y eso lo podemos ver en estos valores. Por ejemplo, si Rho vale 1, eso significa que hay una relación directa, proporcional, perfecta, ¿no? Ahí hay perfección. La nube de dispersión está sobre la misma recta de estimación, ¿no? En cambio, si Rho es mayor a 0, estaría en esta área, ¿no? Toda esta área, ¿sí? ¿Dónde es mayor a 0? Existe una proporcionalidad directa y hemos visto que eso se mide a través de la variable. Si la variable x1 crece y también crece x2, el mismo efecto se da en y. Y1 crece también y2, ¿sí? En cambio, si Rho es 0, hay incorrelación. Estamos en un proceso de incorrelación. Si Rho es menor a 0, que sería esta área que está aquí, eso significa que existe inversa proporcionalidad, ¿sí? Existe inversa proporcionalidad. Y por el contrario, si Rho es igual a -1, estaría en este punto, entonces existe una proporcionalidad inversa perfecta, ¿no? En los puntos máximos serían perfectos, inverso o directo, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento del proceso de correlación. Finalmente, vamos a hablar de la media y la varianza. Enseguida entramos a las distribuciones en el muestreo y estas variables y todo lo que se entra en la media y la varianza tiene su connotación en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la media y la varianza de variables aleatorias. Entonces, vamos a hablar de qué propiedades tienen, ¿sí? La primera propiedad me está indicando que la esperanza matemática de X para la suma o para la resta con Y es igual a la esperanza de X más o menos la esperanza de Y. En otras palabras, estaríamos practicando como una propiedad distributiva, ¿no? La estoy distribuyendo, la media, en función de X y de Y. Y también en función del signo. Si el signo es más, entonces será suma. Si el signo es menos, será resta, ¿no? 2. En cuanto a la varianza de X más Y o menos Y es igual a la varianza de X más la varianza de Y más o menos 2 veces la covarianza de X con Y. Más o menos 2 veces la covarianza de X con Y. 3. La esperanza de una suma de un vector n dimensional que sería x1, x2, xn, en realidad es igual a la esperanza individual de x1 más la esperanza individual de x2 y así sucesivamente hasta la esperanza individual de xn, ¿no? Hasta la esperanza individual de xn. En cuanto a la resta sería, si tengo la esperanza de x1 menos x2 menos xn, eso va a ser igual a la esperanza de x1 menos la esperanza de x2 menos la esperanza de xn.
En cuanto a las varianzas, tendría que aquí va a ser la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de xn, ¿no? Es igual entonces a la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de xn. Aquí no tome en cuenta las covarianzas, porque estamos hablando de variables aleatorias. Como existe aleatoriedad, entonces en la aleatoriedad no hay asociación. Por lo tanto, la covarianza se hace cero. Por eso solo valoramos las varianzas correspondientes. Finalmente, si yo tuviera las de estas, la varianza de x1 menos 2 menos xn, entonces esto va a ser igual a la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de xn. En otras palabras, el negativo se vuelve positivo. Y eso es por una propiedad que tiene la varianza, que dice que la varianza de una constante por una variable es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable, dice, ¿no? Entonces aquí, si tengo menos 1, sería menos 1 al cuadrado como constante y eso me va a dar positivo. Entonces, cualquier valor negativo que se saque con la varianza siempre va a ser positivo, ¿no? Eso es entonces importante. Y con eso estaríamos terminando este capítulo, ¿sí? Entonces empezaríamos el segundo capítulo. No sé si tiene alguien alguna consulta sobre los temas que hemos visto. Este primer capítulo lo que hemos hecho básicamente es revisar los conceptos de la probabilidad. Ahora vamos a entrar ya a una aplicación de estos en este capítulo 2, que todavía este capítulo 2 y el capítulo 3 son en realidad capítulos de repaso. Ya en la mitad del capítulo 3 ya vamos a entrar a lo que es la introducción al muestreo, donde sí ya vamos a ver un comportamiento enteramente de lo que es la inferencia estadística o la estadística inferencial. ¿Hay alguna consulta, compañeros? Hasta aquí estaríamos terminando este primer capítulo y empezaríamos el segundo. Si no hay ninguna consulta, este ha sido un capítulo de repaso, por eso no hemos hecho muchos ejercicios. Nos quedaba un ejemplo que no lo habíamos terminado, pero que queríamos ver, repasar un poco el tema de la independencia que se nos ha quedado, ¿verdad? En la independencia que nos ha quedado estaba aquí. Un segundito, estamos volviendo un poco a ver. Esto es importante que sepan estas propiedades que están anotadas aquí, ¿no? Bueno, la covariancia está antes. Vamos a ver ahorita alguna propiedad. No tenemos. Tendríamos que tener para la... A ver, aquí dice, si X y son independientes, pero no debería estar ahí, debería estar antes. Aquí está la independencia. Esto es para la independencia, ¿no? Dice, si X y Y son independientes y se verifica las siguientes propiedades. De estas, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos faltaba verificar? Nos dice que la probabilidad de cuantía conjunta P de X y Y es igual a la marginal de X por la marginal de Y, dice, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que verificar para un ejercicio, para un ejemplo que quedó pendiente de la anterior clase, ¿no? Era este ejercicio, ¿no? Hemos hecho el C, nos faltaba el D. Hemos hecho el C y nos faltaba el D. Entonces vamos a completar este ejercicio para que no se quede partido, ¿verdad? No sé qué hemos hecho aquí. Está mal. Un segundito, vamos a volver a... Bien, en este ejercicio queremos nosotros partir, no queremos en otro ejercicio. No sé por qué no nos ha querido partir esto. Ya, ahora sí.
Nos faltaba esto entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir? Acabamos de ver el teorema. Ese teorema nos dice que cuando hay independencia, ¿qué debería darse cuando hay independencia? Debería darse que la cuantía conjunta, esto debería ser igual al producto de las marginales, de las cuantías marginales, dice, ¿no? Esto es lo que deberíamos probar con cualquier número, al menos 2 veces debería probar, ¿no? Entonces, si yo entro, por ejemplo, quiero ver la conjunta, hemos dicho que la primera variable era la suma y la diferencia en valor absoluto era la segunda. Vamos a entrar con 5, 4, con 5, 3. 5, 3, entonces. Entonces, aquí voy a probar. Como voy a probar, voy a hacer con otro color esto. Entonces, voy a decir, quiero ver la probabilidad de que X sea igual a 5. Y eso quiero ver con Y que sea igual a 3. Eso debería ser igual a la marginal de que cuando X sea igual a 5, multiplicado por la marginal cuando Y sea igual a 3, vamos a ver si eso se cumple. Entonces, entrando por 5 hasta 3, tengo que eso me da 2/36. Esto vale 2/36. Para que sea independiente, las marginales deberían ser igual. La primera marginal sería la marginal de 5, que sería 4/36. Eso debería ser igual, multiplicado por 3. Multiplicado por 3 nos sale 8/36. 8/36. Esto no es igual, ¿no? No cumple. Para este ejercicio no cumple. Por lo tanto, no hay independencia. Podríamos probar por otro más, pero no creo que valga la pena. A ver, si se nos ocurre ver la probabilidad cuando X sea igual a 8 y cuando D sea, esto era la suma, ¿no? La suma sea 8 y D sea igual a 0. Eso tendría que ser igual a la probabilidad marginal cuando S sea igual a 8, multiplicado por la probabilidad marginal cuando D sea igual a 0. Entonces tendría aquí, cuando 8, 0 es 1/36. La marginal de 8 me da que es 5/36. La marginal de 0 me da 6/36. Esto tampoco se cumple, ¿no? Entonces, si no se cumple, entonces no hay independencia. Entonces, aquí la respuesta iba en ese lado, ¿no? Como se ha podido demostrar que la probabilidad conjunta es diferente de la probabilidad marginal, entonces no existe independencia, ¿no? Esa era la respuesta para este inciso, ¿no? Esa era la respuesta para este inciso. Entonces no existe independencia, ¿sí? No existe independencia. ¿Hay alguna consulta sobre esto? Este ejercicio faltaba completar, lo tendrían que completar para terminar este capítulo, ¿no? ¿Alguna otra consulta tenemos? Bien, compañeros, entonces con esto habríamos cumplido la primera parte. Ahora vamos a ir entonces al segundo capítulo. Este capítulo ya tiene algunas particularidades, es un capítulo largo por si acaso, tenemos que tener paciencia para poder cumplirlo. Entonces, aquí, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que lo que vamos a ver ahora como capítulo 2 son las distribuciones en el muestreo. De probabilidad conocemos que la distribución en realidad es la caracterización, ¿sí?, del comportamiento de una variable, ¿no? Cada distribución tiene su propio comportamiento. Por ejemplo, la distribución normal es simétrica. Está establecida con un valor máximo de 3 y tiene dispersiones hacia el menos infinito y hacia el infinito, ¿no? Esa es una distribución normal. Hay otras distribuciones, la distribución triangular, que también es simétrica, depende de la acotación
tanto a izquierda como a derecha para poder establecer la distribución triangular. Tenemos la distribución binomial, ¿no? Que obedece a un criterio de éxito, ¿sí? Y de fracaso, ¿no? El criterio de éxito está establecido por una proporcionalidad y su complemento es el criterio de fracaso. Entonces, cada distribución significa una caracterización particular, ¿sí? De una función. Entonces, ahora lo que queremos es que esas características que tiene cada distribución, ¿cómo la podemos aplicar en el muestreo? Es decir, bajo qué reglas, bajo qué condiciones estas distribuciones teóricas las vamos a aplicar en la práctica, las vamos a aplicar con valores estocásticos, con valores sacados de la realidad, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, el objetivo del capítulo es presentar los métodos para la obtención de las distribuciones de probabilidad, de estadísticas muestrales. Ahora sí vamos a hacer una disgregación de qué son las estadísticas muestrales y la identificación de distribuciones en el muestreo para algunas estadísticas útiles, ¿no? En realidad, hay 4 distribuciones que nos interesan en el muestreo. Estas 4 distribuciones son la normal, es obvio, es la madre, si vale. Por eso se le llama la distribución básica de la parametrización, se le llama, ¿no? La normal es una, la G cuadrada es otra, la T de Student es otra, y finalmente... Jorge, por si acaso ¿sí? seguimos en la primera diapositiva que dice objetivos. Sí, todavía no hemos cambiado nada. Seguimos, Ya estamos fundamentando. Entonces, en este capítulo vamos a ver esas 4 funciones básicas, que son las distribuciones del muestreo relacionadas con la distribución normal, la G cuadrada, la T de Student y con la F de Snedeker, ¿no? Esas son las 4. Entonces, de las muchas que ustedes han visto, tanto discretas como continuas, en esas 4 nos vamos a abocar en esta parte y lo que vamos a buscar es cómo se relacionan con datos estocásticos, con datos prácticos, ¿no? Ahora bien, como estamos en una capacitación que es sincrónica virtual, entonces tenemos que dar el contenido. El contenido programado es el siguiente. Vamos a hablar primero de las distribuciones de funciones de variables aleatorias. En el anterior capítulo ya definimos qué es una variable aleatoria. Ahora aquí lo que vamos a ver es cómo hacemos una distribución de funciones de variables aleatorias, ¿no? Después vamos a hablar sobre las distribuciones de la media muestral para densidades normales y también vamos a hablar de la distribución de la media muestral para densidades no normales, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Como dije, vamos a hablar de la distribución G cuadrada, de la distribución T de Student, de la distribución F de Snedeker. Vamos a recordar algunas leyes que vienen de la probabilidad, por ejemplo, la desigualdad de Chebyshev, ¿sí? La ley de los grandes números, que es básico para el análisis de la inferencia estadística. Vamos a hablar del teorema central del límite. Vamos a hablar de 3 aproximaciones que van a quedar como práctica, ¿no? Van a ser ustedes, lo pueden bajar del internet, pero lo tienen que sintetizar de acuerdo a las reglas que demos nosotros. En realidad, vamos a hablar de la aproximación normal a la binomial y a la Poisson. ¿Por qué es importante? Porque tanto la binomial como la Poisson son discretas y queremos aproximar a una distribución que es continua como la normal, ¿no? Después está la distribución de la varianza muestral, la distribución de la diferencia de medias muestrales, que es lo básico, y la distribución de la relación de varianza. Es decir, desde el 2.11 hasta el 2.13 es la aplicación ya de este marco teórico que vamos a desarrollar en la primera parte para terminar con las distribuciones en el muestreo. En realidad, las distribuciones del muestreo hacen referencia a cómo se distribuye la varianza muestral, por ejemplo. ¿Cuál es su distribución? ¿Con qué función la vamos a identificar? ¿La vamos a asimilar para hacer un tratamiento con la inferencia estadística? Lo mismo pasa con la distribución de la diferencia de medias muestrales. Vamos a hacer lo mismo. Y finalmente con la relación de las varianzas. ¿Con qué distribución la vamos a identificar, asimilar a la relación de varianza? En realidad estamos hablando de 2.13 puntos que en realidad se vuelven más porque tenemos que hacer ejemplos en el medio y eso va a llevarnos mucho tiempo. Entonces, con esta situación vamos a entrar a la introducción entonces, ¿no?
Ya habíamos indicado en el primer capítulo qué entendíamos por la estadística inferencial. Bueno, en palabras muy sencillas, la estadística inferencial consiste en pasar de lo particular a lo general, ¿no? Entonces aquí nos está indicando que la estadística inferencial, mediante la información contenida en una muestra, es mediante, ¿no?, la muestra, pretende obtener información sobre la población de la que procede la muestra, relacionadas con la distribución de probabilidad poblacional o sobre los parámetros contenidos en ella, ¿no? Entonces, esto es importante. Para ello vamos a irnos a nuestra pizarra para hacer un primer análisis. Entonces, ahora ya no aparece vamos a ver qué ha pasado con nuestro. De aquí lo que necesito. No nos deja verlo. Tendría que dejarnos verlo, ¿no? Un segundito, por favor, si no, no vamos a avanzar. Necesitamos, no creo que lo hayamos desconectado. Bien, entonces ahora sí lo tenemos. Entonces vamos a ir aquí. Estamos en la pizarra, ¿verdad? Aquí vamos a ver entonces lo primero que estamos queriendo. Estamos en la introducción. Entonces, en este proceso de introducción, tenemos que hacer un esquema entonces, ¿no? Lo que habíamos planteado, ese esquema en la primera parte o en el primer capítulo, es decir, que si yo tengo aquí una población, esta población está caracterizada por una función f de x, ¿verdad? Que no conozco, no sé cuál es. Pero a su vez, hay algunos parámetros que yo manejo dentro de esto, que por ejemplo es la media o es la varianza, que son los más conocidos, ¿verdad? Ahora, lo que yo he dicho es que dentro de esta población yo tomo un valor particular. A este valor particular le llamo muestra, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho varias veces, saco esta muestra, lo estudio, y después de estudiar, se sacan conclusiones, se llegan a las conclusiones, y estas conclusiones las aplico en la población. Ese es el proceso. Ahora bien, si estamos indicando que aquí hay un elemento que está por fuera de la muestra, que es XY, ¿sí? Si la población tiene estas particularidades, entonces la pregunta es, ¿cuál es la función de este f de XY? Esa función es la misma poblacional, ¿sí? Una vez que nos digan qué función es, la podemos asimilar. ¿Cuál es la media? La media es la misma de la población. ¿Cuál es la varianza? La varianza es la misma de la población. Es decir, que por ser un punto que está dentro de la población, hereda la función y los parámetros de la población. Particularmente, yo voy a tener aquí un valor dentro de la muestra, este valor particular. A este valor le voy a llamar XJ. Y a este XJ lo voy a analizar aquí afuera. Entonces digo, ¿cuál es la función de XJ? ¿Qué función tiene? Esa función es la misma de la población. Por estar dentro de la población, aunque esté en la muestra, hereda las características poblacionales. De la misma forma, su media va a ser mu y su varianza va a ser la varianza poblacional. Entonces, de una primera mirada, estamos indicando que una población tiene que estar caracterizada por una función de probabilidad, por una media, por una varianza. Hay dos parámetros más que vamos a enseguida hablar, pero de manera introductoria estamos indicando que cualquier elemento que está en la población, esté en la muestra o esté fuera de la muestra, adopta las características que se le ofrece la población en cuanto a la función de probabilidad, en cuanto a su media y en cuanto a su varianza, ¿no? Eso no nos podemos olvidar. Entonces, ahora sí podemos continuar. Entonces, lo que hemos dicho es que la estadística inferencial, mediante la información contenida en una muestra, pretende obtener información sobre la población de la que procede la muestra, relacionadas con la distribución de probabilidad. Acabamos de ver eso.
de probabilidad poblacional o sobre los parámetros contenidos en ellas, ¿no? Eso es. También habíamos ya reiterado algunas atrás, habíamos dicho el objetivo de la estadística inferencial es generalizar las observaciones de una parte hacia un todo. A eso le hemos llamado pasar de lo particular a lo general. En este proceso toman relevancia los conceptos de representatividad y aleatoriedad de la muestra. Eso es fundamental, ¿sí? Eso lo tenemos que anotar aquí. Aquí lo tenemos que anotar y tenemos que decir entonces que la muestra no es válida si no tiene dos atributos. Tiene que ser representativa de la población y tiene que ser aleatoria. ¿Qué significa que sea aleatoria? Que no tenga ninguna relación entre observaciones contenidas en la muestra. Entonces, XJ no tendrá ninguna relación con XJ más 1, que sería su sucesivo, o con un XK que no sabemos dónde está, pero que está dentro de la muestra, no hay relación. Eso nos indica que las covarianzas serían 0, porque existe un proceso aleatorio, ¿verdad? Existe un proceso aleatorio. Entonces, con esas consideraciones, ¿sí? Con esas consideraciones podemos entrar a ver entonces lo siguiente. Primero vamos a establecer qué es población y muestra, ¿no? Entonces, ya en el primer capítulo también hicimos algún ensayo de poder caracterizar el concepto de la población. Para nosotros la población es el conjunto de individuos, elementos o cosas que se desea estudiar a partir de algunas características que tienen en común, ¿sí? Un concepto un poco más matemático o probabilístico o estricto, en realidad la población viene a ser nuestro espacio de prueba, ¿no? El espacio donde se producen todos los posibles resultados de un experimento. Esa es la población para nosotros. Y un evento en particular sería una muestra, ¿verdad? Es una particularidad, por lo tanto sería una muestra, ¿no? ¿Y qué es una muestra entonces? La muestra es parte o subconjunto representativo de la población que se toma para el estudio. Es un subconjunto representativo de la población. Entonces no es cualquier subconjunto. Cuando decimos representativo es que esta muestra tiene que contener todas las propiedades, características físicas, químicas, sociales de la población. Si no tiene esas características, no es representativa, entonces no es una muestra. Para poderla considerar una muestra, tiene que haber un criterio de representatividad. También hemos querido adicionar el concepto de censo, ¿no? Ya habíamos dicho qué es para nosotros el censo. En realidad, el censo es el estudio de recuento de la población, ¿sí? Es decir, es la etapa donde ya no voy a trabajar con la muestra, sino voy a trabajar con la población. Entonces, lo que voy a hacer, voy a estudiar la población. Ya no voy a estudiar la muestra, sino la población. Y a eso se llama recuento de los elementos poblacionales, ¿no? También voy a hablar del muestreo. Para mí el muestreo es el procedimiento seguido para extraer una muestra de una población. Es el procedimiento, entonces. En palabras muy sencillas, el procedimiento por el cual yo voy a obtener elementos de la población para la muestra, ¿sí? Elementos de la población para la muestra. ¿Y qué es la encuesta entonces, no? La encuesta es el proceso para obtener información primaria de la muestra, ¿no? Primaria decimos porque tiene que estar para un objetivo en concreto, ¿sí? Si tiene otro objetivo, entonces ya no sería información primaria, sería información secundaria, ¿no? Pero por lo general la encuesta es un instrumento, una herramienta de toma de información primaria, ¿no? Toma de información primaria. Entonces, estos son los conceptos que vamos a manejar en población y muestra. Ahora bien, también tenemos que hablar del problema, ¿verdad? Conocemos o suponemos la distribución de probabilidad de una variable aleatoria en particular, pero desconocemos el valor del parámetro o los parámetros de dicha distribución. Es decir, podemos conocer la distribución de probabilidad de la población, pero es difícil que podamos conocer el valor del parámetro, ¿no? Por lo tanto, los parámetros siempre son desconocidos. Porque son desconocidos, tenemos que utilizar un
medio indirecto de su cuantificación. Ese medio indirecto de cuantificación está dado a través de la estimación, ¿no? A través de la estimación vamos a encontrar un estimador que con su valor se va a aproximar al valor desconocido de la población. Eso es lo que vamos a hacer. Solución. Tomamos una muestra aleatoria de la distribución de probabilidades conocida y a partir de los estimadores muestrales conocidos, inferimos los parámetros poblacionales desconocidos, ¿no? O sea, hacemos un proceso de inferencia, ¿no? Por eso se llama la estadística inferencial. Aquí vamos a inferir, ¿sí? ¿Qué significa inferir? Significa que el comportamiento particular de la muestra la vamos a tomar como general de la población. A eso nos referimos. Bien. Entonces, sobre la muestra aleatoria, vamos a indicar lo siguiente, entonces, ¿no? Una muestra aleatoria, voy a anotar con esta M particular a la muestra y con esta P particular a la población. Esa es la forma como se le anota a la muestra y a la población. Entonces, una muestra M aleatoria de tamaño N, es decir, que está compuesto por N elementos, X1, X2, X3, Xn, de una población P con función de probabilidad f de x, es una sucesión de n variables aleatorias independientes, x1, x2, x3, xn, con ley idéntica de probabilidad f de x. También puede ser p de x si es de cuantía, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos indicando es que la función particular de f de x se hace extensiva a la función de cada uno de los elementos que tenemos en la muestra. Aquí es la explicación en esta parte, vamos a aprovechar. Aquí estamos diciendo entonces, si esta es la población y esta población tiene una función f de x, yo tengo aquí una muestra, ¿sí? Que tiene los elementos como dice x1, x2, x3 y así sucesivamente tiene xn, ¿no? ¿Sí? Lo que me está diciendo es que cualquiera de estos elementos, cualquiera, ¿sí? También tiene f de x, pero valorada en su punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la función f de x1, x2, x3, xn, eso va a ser igual entonces a la función f de x1, a la función de x2, a la función de xn. A eso me está indicando. Estamos diciendo que la muestra está conformada por x1, x2, xn. Entonces, si yo aplico f de x a la sucesión, en realidad lo que voy a tener es el productorio de las marginales, ¿no? Y eso va a quedar más claro en esta otra, que habla de las distribuciones, ¿sí? De las variables, de las funciones de variables aleatorias, ¿no? Entonces, esto que hemos anotado está dada de esa forma. Dice, si se tiene una muestra M de tamaño N con variables aleatorias X1, X2, X3, Xn, ojo, la condición es que sean variables aleatorias. No hay ninguna muestra que funcione si la variable no es aleatoria. Todas funcionan con la variable aleatoria. Con distribución f de x, la distribución f de x viene de la población, como lo hemos anotado antes. Entonces, la distribución conjunta de la muestra será de esta forma, ¿no? Volvemos con la explicación anterior, pero aquí lo que queda claro es, queda claro lo siguiente, ¿no? No me deja. Un segundito, por favor. Aquí algo no está. Lo que estamos diciendo es entonces que si esta es la muestra es x1, x2, x3, y esto va hasta xn. Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es la función de distribución de esta variable. Entonces, tengo que sacar la función de la distribución de la media. En otras palabras, la función de x1, x2, x3, xn.
Y eso me dice que es la valoración. Si la población tiene f de x, entonces cada uno de estos tiene esa función. Esto todito es la muestra, ¿no? De ese conjunto de muestras, entonces, es el producto de las marginales. Enseguida vamos a explicar por qué. Entonces, tendría que esto va a ser f de x1 multiplicado por f de x2 multiplicado por f de x3, así sucesivamente hasta f de xn, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde viene que esto es igual? Este es el producto de las marginales y esta es la distribución conjunta. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay independencia, ¿no? Eso hemos dicho, acabamos de ver con el ejemplo. Lo que hemos dicho es que si existe independencia, la densidad conjunta f de x y, hemos dicho, va a ser igual al producto de la marginal de x multiplicada por el producto de la marginal de y. Aquí estamos haciendo eso, estamos valorando las marginales. Entonces, como hay independencia, son independientes, para que sean variables aleatorias, tiene que haber independencia. Al haber independencia, entonces solo tenemos el conjunto de esta multiplicación, ¿no? Solo tengo el conjunto de esta multiplicación. Bien, ahora vamos a ver entonces parámetros y el estadístico, ¿no? No sé si vale la pena que entren tarde, pero por favor, la última vez que estamos haciendo ingresar a algunas personas más, no tiene sentido que entren a la hora que les dé la gana porque no van a poder entender todo lo que se explica. Y en más de una oportunidad va a haber participación y esa participación se valora. Entonces no creo que les convenga entrar a cualquier hora, ¿no? Tengan cuidado con eso. Bien, en el 2.5 entonces hablamos de parámetro y estadístico, ¿no? Eso es importante, saber diferenciar qué es el parámetro y qué es el estadístico. Vamos a entender que el parámetro es una medida, resumen, numérica, eta, que se calcularía usando todas las unidades de la población, n. Aquí ya nos está dando el tamaño. La población es de tamaño n mayúscula. La muestra es de tamaño n minúsculo. La población tiene un parámetro teta. Ahora vamos a ver qué pasa con la muestra. Entonces, el parámetro es una caracterización numérica de la distribución de la población, de manera que describe parcial o completamente la función de densidad de probabilidad de las características de interés. Vuelvo a reiterar, es una caracterización numérica, entonces nos va a dar un número para el parámetro, ¿no? ¿En función a qué? A la distribución de la población, de manera que hay un f de x que caracteriza el comportamiento de la población. Un parámetro es una constante fija cuyo valor se desconoce. Vuelvo a reiterar, en algunos problemas se dan valores de los parámetros, pero estos parámetros son calculados de manera indirecta. ¿Qué significaría que sean de manera indirecta? Son calculados a través de la simulación Monte Carlo, ¿sí? Entonces no es una manera directa, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tema. En contrapartida a los parámetros, bueno, vamos a hablar primero qué parámetros conocemos, entonces se utilizan. Un parámetro que se utiliza es la media poblacional. A la media poblacional la vamos a anotar con la letra griega nu. Ese sería el primer parámetro, entonces. Después está la varianza poblacional, que sería el teta 2, que se anota como sigma cuadrado. Después está la proporcionalidad poblacional, que sería el teta 3, que es igual a pi. También anotamos como P mayúscula. Vuelvo a reiterar, significa la proporcionalidad poblacional. D significa el coeficiente de correlación. Entonces, vamos a anotarlo como teta 4 y vamos a hablar de rho. Todos estos son parámetros caracterizados para la población. La población se caracteriza por parámetros teta y de manera particular podemos hablar de la media como media poblacional, de la varianza como varianza poblacional, de la probabilidad de poblacional como P y del coeficiente de correlación como rho. Esos son parámetros poblacionales. ¿Qué es un estadístico entonces, no?
Es una medida, resumen numérica, teta sombrero, que se calcula de las n unidades de la muestra. Ahí nos está indicando que el tamaño de la muestra es n minúscula. Y además nos está indicando que el estadístico asume la nomenclatura de teta sombrero. Este teta sombrero significa estimador, aunque nosotros le llamamos estadístico, pero enseguida vamos a aclarar en qué etapa sería estadístico y en qué etapa sería estimador. ¿Sí? Eso lo vamos a aclarar. Un estadístico es una función de valores muestrales y varía de muestra a muestra. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, un estadístico es aquel valor que puedo calcular con la muestra. Un valor fácil de calcular es la media, ¿verdad? Entonces, si saco la media aritmética, estaría sacando un valor muestral, si utilizo los valores muestrales. Y además dice que varía de muestra a muestra. Esto nos está indicando que para un tamaño 10 voy a sacar un valor puntual, para un valor 9 voy a sacar otro valor puntual, y para un valor 8 voy a sacar otro valor puntual. Por lo tanto, estos valores puntuales van a ser diferentes, van a variar de muestra a muestra, ¿no? Entonces, eso se expresa de esta forma. Aquí estoy indicando que el estadístico es una función de la muestra, de la información de la muestra, ¿no? Y a esa información muestral yo la caracterizo con el sombrero para decir que es una estimación. No es el valor puro del parámetro, sino es una estimación. Ahora bien, ¿cuáles son los estadísticos muestrales entonces? Tendría que ir en correspondencia con lo que hemos visto en la población. El primero sería la media muestral. A la media muestral la anoto como teta 1 sombrero y la caracterizo a través de la media aritmética, ¿no? Pero esta tiene varias acepciones. Por ejemplo, se la puede anotar con alfa, con la letra A minúscula. Se la puede anotar como M de X, la media de X. Y en lo que hemos visto en el primer capítulo vendría a ser el momento ordinario de orden 1, ¿no? Esa sería la media muestral. Después está la varianza muestral. A eso le llamo teta 2 sombrero y hablo de la media, perdón, de la varianza muestral S cuadrado. Después tengo uno particular yo que se llama cuasivarianza muestral. Este cuasivarianza muestral la anoto con teta sombrero 3, la anoto con esta S especial. Por si acaso hay una diferencia entre estos S. Todavía no hemos llegado al capítulo 4, pero en el capítulo 4 vamos a ver que esta S es sesgada y esta S es insesgada. En otras palabras, la cuasivarianza muestral sería insesgada y la varianza muestral sería sesgada, aunque las dos son una medida de dispersión. ¿Sí? Son una medida de dispersión. Después tendría la proporcionalidad muestral y a eso le llamo teta 4 sombrero y es igual a P sombrero, P minúscula sombrero, aunque también por las acepciones y manejos que tenemos, se la anota con la P sin sombrero, con la P minúscula nada más. Finalmente tengo el coeficiente de correlación E, que a esta la anoto como teta sombrero 5 y es igual a R, ¿no? Y es igual a R. Déjenme ver si está aquí algo que necesito. Sí está. Entonces, con esto, estas son las muestrales. Ahora vamos a entrar a confrontarlas, si vale el término, ¿no? Esto hemos dicho que es el proceso clave de la inferencia estadística, ¿no? Donde tenemos una población, sacamos una muestra, la estudiamos y después sus resultados la aplicamos en la población. A eso se llama inferencia inductiva. El proceso de sacar este subconjunto para su estudio se llama muestreo, ¿sí? El de tomar elementos de la población para la muestra se llama muestreo. Entonces aquí estoy haciendo el muestreo. En particular con la muestra, con esta muestra que está aquí, ¿qué puedo calcular a través del análisis? Puedo calcular el tamaño, entonces aquí el tamaño es N, ¿no? Yo creo que enseguida vamos a ir para precisar mejor en nuestra pizarra, ¿no? Después iremos a precisar, por cuidado que alguien
se quede con alguna duda. Esto hemos visto, distribución de variables aleatorias, estamos en esta parte entonces. Entonces, aquí lo que estamos indicando es lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa con la población? ¿Y qué pasa con la muestra? Lo primero que podríamos hablar es del tamaño, entonces, ¿no? El tamaño de la población es N mayúscula, en la muestra es N minúscula. Cuando hablo de la media, entonces en la población le anoto como teta 1, sin sombrero, porque es parámetro, ¿no? Parámetro de la población. Y ese parámetro lo caracterizo por la media ñu. En la muestra lo denomino estimador 1. Y este estimador lo anoto con la media aritmética o algunas formas como hemos estado anotando que serían, en la estadística descriptiva la anoto así, la media, o finalmente la puedo anotar también como el momento de orden 1, ¿no? Eso. Después tengo la varianza. Bueno, en cuanto a la varianza, voy a tomar como teta 2. Aquí me estoy equivocando, esto sin sombrero. Entonces sería teta 2. Y esto sería entonces sigma cuadrado. En la muestra, esto sería teta 2. Y esto hemos dicho que es S cuadrado, ¿no? S cuadrado. Si me dirían que calcule este valor, ¿cómo calcularía? Esto calcularía como la sumatoria desde que I igual 1 hasta N mayúscula de los X sub I dividido entre N mayúscula, ¿no? Y aquí, ¿cómo calcularía la varianza? Eso sería la esperanza de la variable X menos su media al cuadrado, ¿no? Eso sería. Y esto con la muestra, ¿cómo calcularía? Calcularía la sumatoria desde que I igual 1 hasta N minúscula de los X sub I sobre N sería, ¿no? Y ¿cómo sería? Este sería, lo voy a anotar de esta forma, lo voy a anotar como la sumatoria de los X sub I menos la media, su media muestral, al cuadrado dividido entre N. ¿Ya? Aquí también tendría otra vez la varianza, ¿sí? La voy a duplicar porque hay dos connotaciones que tiene. Por un lado tengo entonces el 3, que sería esto, sigma cuadrado, sería lo mismo, sería la esperanza de X menos ñu al cuadrado. Y aquí tendría entonces el teta sombrero 3. Y hemos dicho que va a ser con esta S cuadrado, que sería la cuasi varianza. La diferencia en la cuasi varianza es que es lo mismo, XI menos la media en el numerador, pero en el denominador cambia, tendría N menos 1. Es como consecuencia de un efecto del sesgamiento o el insesgamiento. Ahora aquí, entre estos dos se produce un efecto que le llamamos la triple identidad. ¿A qué hace referencia a la triple identidad? Hace referencia a que la sumatoria de X sub I menos la media, solamente hablando del numerador, el numerador sería multiplicando ese cuadrado por N, y aquí tendría entonces ese cuadrado por N, y de la misma forma, si esto está en el numerador, el denominador multiplico por este término, tendría entonces la cuasi varianza por N menos 1, ¿no? A esto le llamo la triple identidad, y es algo que no se pueden olvidar. La vamos a utilizar casi constantemente. ¿Me esperan un minuto, por favor?
Bien, compañeros, entonces, retomando, aquí hay una diferencia entre la varianza muestral. Entonces, compañeros, como hemos dicho, hay una varianza muestral y hay una cuasi varianza. Entre estas dos hay que ver, vamos a ver la particularidad de dónde aplicamos qué, pero lo que he dicho es que por tener el mismo numerador podemos operar como una triple identidad, ¿no? Y esa triple identidad está planteada en esta expresión, donde nos dice que la sumatoria de la variable menos la media al cuadrado es igual a la varianza muestral, ¿sí? Multiplicado por el tamaño de la muestra, o es igual a la cuasi varianza muestral multiplicado por el tamaño de la muestra menos 1, ¿no? Eso es lo que queda. Ahora bien, esto era con relación a la varianza. Después hemos hablado de la proporcionalidad. Entonces, hay una proporcionalidad. No me deja escribir un segundito, por favor, no sé qué le ha pasado a esto. No entiendo por qué no me deja escribir un segundito, por favor. Bien, entonces estoy hablando de la proporcionalidad. Para esta proporcionalidad, entonces, la hemos anotado como teta 4 y la hemos anotado con P mayúscula. En realidad se utiliza P, ¿no? Pero en algunos textos viene también con P. Lo apropiado es, no hay una distinción fuerte, si vale el término, para utilizar P mayúscula o pi, pero estamos hablando de la proporcionalidad. En cambio, en la muestra utilizamos el 4 y esta proporcionalidad de la misma forma también se anota como P sombrero o simplemente como P minúscula, ¿no? Esta proporcionalidad la vamos a explicar enseguida. Y después está el coeficiente de correlación, ¿sí? Esto es teta 5, que va a ser igual, entonces, el teta 5 es igual a rho. El rho entonces sería el coeficiente de correlación poblacional. En la muestra vamos a utilizar el R minúscula, ¿sí? Al R minúscula le vamos a llamar coeficiente de correlación. Entonces, lo que aquí hemos querido hacer es lo que está en la transparencia, pero un poco más, con más detalle, ¿verdad? Aquí tenemos el tamaño de la muestra, aquí tenemos el tamaño de la población. N minúscula para la muestra, N mayúscula para la población. Teta 1 sombrero es la media muestral. En la población, el parámetro es teta 1 igual a nu, ¿sí? En la muestra es teta 2 sombrero igual a la varianza muestral. En la población sería teta 2 sigma cuadrado. En la muestra teta 3 sombrero sería la cuasi varianza. En la población sería teta 3 también sigma cuadrado, por los dos tienen la connotación de ser una medida de dispersión. En la muestra tendríamos teta 4 sombrero, que sería la proporcionalidad muestral. Y en la población tenemos teta 4 con pi, ¿sí? En la muestra tengo teta 5 sombrero, que sería R, el coeficiente de correlación. Y en la población tengo teta 5 rho, que sería el coeficiente de correlación. Por lo tanto, aquí tengo de la muestra y aquí tengo de la población. Ahora bien, cuando hablamos de parámetro y estadístico o parámetro y estimador, lo que estoy planteando es que el estimador de la media muestral, de la media poblacional es la media muestral. El estimador sesgado de la varianza poblacional es la varianza muestral. El estimador insesgado de la varianza poblacional es la cuasi varianza muestral. El estimador de la proporcionalidad poblacional es la proporcionalidad muestral. El estimador del coeficiente de correlación poblacional es el coeficiente de correlación muestral. Entonces, aquí cuando hablo de estadístico, en realidad estoy hablando de los estimadores y ya he indicado, un estimador tendría el efecto de ser una aproximación a un valor
desconocido. Todos estos valores que están aquí son desconocidos. Estos valores sí son conocidos porque manejamos muestras finitas, ¿no? Muestras que pueden ser calculadas de manera objetiva. Bien, compañeros, vamos a hacer la primera parte de la esperanza y la varianza de la media muestral y con eso vamos a acabar este capítulo, esta clase. Sin embargo, tenemos harto trabajo, ¿no? Y vamos a tener que trabajar con varios ejemplos. Entonces, este 2.6 dice esperanza y varianza de la media muestral. Sea una muestra, dice M aleatoria de tamaño n, con x1, x2, x3, xn, entonces la media y la varianza son, esta sería la media y esta sería la varianza, ¿sí? Ahora, nos pide calcular la media de la media muestral y nos pide calcular la varianza de la media muestral. Eso es lo que tengo que calcular ahora, ¿no? Entonces, para esto me voy a ir a la pizarra. A ver, aquí lo tenemos, la esperanza y la varianza. Aquí está, dice, esperanza y varianza de la media muestral, dice. ¿Okay? Estamos en este punto, entonces, ¿no? Ahora bien, aquí entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Hemos dicho que existe una muestra n-dimensional que sería x1, x2, xn, y no vamos a olvidarnos de que a esto también le hemos anotado como un vector, ¿verdad? El vector de la media, ¿sí? Lo que nos está pidiendo ahora nos dice, ¿cuál es la media muestral? Entonces, la media de esto sería anotando ya en el símbolo que más se utiliza. Este símbolo nos dice que es la sumatoria de los x sub i desde que x igual 1 hasta n, dividido entre n. Eso significaría que es x1 más x2 más xn, y esto dividido entre n, ¿no? Eso es. Entonces aquí le vamos a poner como un 1 y después vamos a ir a la varianza. Ahora bien, entonces esto está muy bien conocido, muy conceptualizado. Lo que me pide es la esperanza de la media muestral. Entonces quiere que saque la esperanza a la media muestral, ¿sí? Primero esto voy a hacerme campo aquí. Estamos en la distribución de la media muestral para densidades no normales, de manera general, ¿sí? Ya hemos dicho que una caracterización de cualquier distribución está dada por dos parámetros, de posesión y dispersión. En la mayoría de los casos, la posesión y la dispersión la tiene la normal, y eso es lo que estamos queriendo caracterizar. Entonces, esto sería sacar la esperanza, ¿sí?, de la sumatoria de los x sub i dividido entre n. Por favor, toda sumatoria tiene que tener una acotación. Esto va desde 1 hasta n. Eso significa que yo tengo que aplicar la suma aquí, ¿no? Aplico la suma entonces. Aplico la suma. Si hubiese un productorio, de la misma forma yo tengo que aplicar el productorio. Entonces, eso significaría que sería el x1 multiplicado por el x2 multiplicado por el x3 multiplicado por el xn. Eso que estoy anotando tiene que quedar claro que hay dos acotaciones. Son acotaciones finitas. No se pueden dar sin acotaciones, por favor. No hay. Yo anoto por la rapidez con la que hay que hacer aquí. No es por la informalidad. Tenemos que mantener la formalidad. La formalidad es mantener los límites correspondientes. Entonces, como aquí tengo una constante que es el denominador n, entonces yo puedo sacar el n fuera de la esperanza y me va a quedar la esperanza como la sumatoria de los x sub i. ¿Sí? Esto yo lo puedo un poco desglosar. Entonces tendría 1 sobre n y aquí tendría la esperanza de x1 más x2 más xn. ¿Sí? Esto tendría. Entonces, la media de la media muestral va a ser igual entonces a 1 sobre n. Y aquí voy a aplicar llaves y voy a aplicar la esperanza a cada uno de los valores.
¿sí? Ahora, como habíamos dicho anteriormente, si esta viene de una población, eso lo hemos anotado aquí arriba, ¿no? Aquí habíamos anotado que cualquier elemento asume la media y la varianza de la población. Por lo tanto, si estoy analizando de la muestra, su media para cualquier elemento es el mismo de la población. Y si asimilo que la población tiene ñu, entonces significa que cada uno de estos también va a ser la media poblacional. Va a ser el valor de la media poblacional, ¿sí? Perdón, sin subíndice, ¿no? Es ñu simplemente. Entonces, esto va a significar que aquí voy a tener 1 sobre n. Aquí voy a tener ñu más ñu más ñu más ñu. Entonces aquí habría n veces ñu, ¿sí? Por lo tanto, la esperanza de la media muestral va a ser igual entonces a 1 sobre n por n veces ñu. Esto se va con esto y me queda ñu. Y esa es una de las grandes conclusiones de esta primera parte. La media de la media muestral, eso es igual a la media poblacional. Lo voy a anotar aquí de manera literal para que no se nos olvide. Entonces aquí voy a decir la media de la media muestral es la media poblacional. Ingeniero, ¿no es la esperanza de la media muestra? ¿Perdón? No le La, entiendo. la esperanza. No le entiendo su pregunta, disculpe. ¿No sería la esperanza de la media muestra la media poblacional? Es que la media, la media es la media, ¿no? O sea, esta es simplemente, nosotros la caracterizamos así, pero por ejemplo, cuando estoy hablando de, esta es la esperanza matemática que es igual a la media, al momento ordinal de potencial, esta es la media, ¿sí? Solo para cuando X está en el argumento. Pero si yo quiero sacar la media de esta media, entonces tengo que sacar la esperanza de la media muestral. En otras palabras, estoy sacándole la media a la media muestral. Por eso digo la media de la media muestral. O sea, del valor ya trabajado, aquí estoy indicando lo siguiente. Si quisiera sacar el valor particular de la esperanza de X1, eso todavía no lo he caracterizado. Sé que esa es la media poblacional. Pero lo que quiero sacar es a la media total, a este valor, que es una medida resumen. Es un estadígrafo, ¿no? A ese estadígrafo le estoy sacando la media. Entonces ya no estoy sacando al elemento, sino estoy sacando a la medida resumen. Por eso estoy indicando la media de la media muestral es la media poblacional. Se la denomina así, pero no tengo ningún problema que ustedes la puedan llamar lo que dice su compañera. Dice la esperanza matemática, o si quieren el valor esperado de la media muestral es la media poblacional. O sea, al final vamos a llegar a la misma, al mismo significado, ¿sí? Al mismo significado. O sea, no va a haber una variación, ¿sí? Gracias, ingeniero. Ahora, en el caso 2, me está pidiendo la varianza, pero ojo, la varianza de la media muestral. Esto yo lo podría anotar para diferenciar de lo que hemos visto anteriormente, es el sigma cuadrado, pero de la media muestral. ¿A qué es igual esto? Me dice, ¿sí? ¿A qué es igual esto?
Entonces, igual que en el caso anterior, tengo que agarrar la media. Digo entonces que quiero sacar la varianza a la media. ¿Pero qué es la media? Es la sumatoria de los x sub i desde que igual 1 hasta n dividido entre n. O si quieren, es la varianza de x1 más x2 más xn dividido entre n. Ahora bien, como este está en el denominador y es constante, puede salir fuera de la varianza y sale al cuadrado. Entonces voy a tener como n cuadrado y me va a quedar la varianza de x1 más x2 más xn. ¿Sí? Esta propiedad la hemos anotado y la tenemos aquí. Aquí está esta propiedad donde dice la varianza de las sumas es igual a las sumas de las varianzas individuales, dice, ¿no? Si quiero sacar la varianza de un conjunto de sumas, tengo que aplicar la varianza a cada uno de ellos, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos ahora aplicar aquí, ¿sí? Como tengo un conjunto, tengo que aplicar a cada uno de ellos. Entonces, digo, la varianza de la media muestral, eso es igual a 1 sobre n cuadrado. Ahora voy a aplicar llaves, entonces voy a aplicar a cada uno. A la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de xn. Cierro las llaves. Igual que en el caso anterior, aquí hemos dicho en esta primera parte que cualquier elemento que está en la población asume de la población. Como estoy hablando de la varianza, entonces su varianza va a ser sigma cuadrado. Adopta el de la población. Entonces, cada uno de estos valores va a valer sigma cuadrado. Son la varianza de la población. Y aquí voy a tener como resultado 1 sobre n cuadrado. Y las llaves de que voy a tener un sigma cuadrado más un sigma cuadrado más, así sucesivamente hasta el término enésimo. Aquí entonces hay n, ¿sí? Por lo tanto, entonces, la varianza de la media muestral es igual a 1 sobre n cuadrado. Tendría n veces la varianza poblacional. Esto significa con esto, me da que esto va a ser sigma cuadrado sobre n. En otras palabras, la varianza de la media muestral, o sea, el sigma cuadrado del submedia, eso es igual a la varianza poblacional dividido entre el tamaño de la muestra. Lo vamos a colocar en letras para no olvidarnos. Lo que vamos a decir entonces es que la varianza de la media muestral es igual a la varianza poblacional dividida entre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera caracterizar, hemos dicho que son funciones no normales, ¿verdad? Aquí hemos dicho distribución de la media muestral para densidades no normales, hemos dicho, ¿no? De cualquier parte, entonces, si yo tuviera un f de x poblacional, entonces esta función va a asumir un valor, ¿verdad? Esa función va a asumir la función que corresponde a la población. Y va a asumir, voy a anotar aquí abajo para que se entienda, su media y su varianza. Entonces, la función de la media muestral ahora, que hemos anotado en ese momento, sería el producto de las marginales, ¿no?
Y a su vez, lo que estoy indicando es que la media, o sea, su media, esa es la media poblacional. Aquí estamos hablando de la media y aquí de la varianza, ¿no? Esto es para la media, ¿no? Para la media muestral. Y la varianza de la media muestral, que la anoto como sigma cuadrado de esto, eso es la varianza poblacional dividido entre el tamaño de la muestra. Esto es entonces lo que no tenemos que olvidarnos. En la siguiente clase vamos a ver cómo podemos calcular lo mismo, pero para densidades normales, para distribuciones normales, ¿no? Y para eso les pido que repasen la función de probabilidad de la media, ¿sí? Y la función generatriz de momentos especialmente, ¿no? Para poder caracterizar. Con eso estaríamos terminando esta clase. ¿Hay alguna consulta? Bien, compañeros. Entonces, si no hay consultas, nos quedaríamos aquí y continuaríamos la siguiente clase. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Nos vemos entonces a la próxima clase. Hasta el día martes. Hasta luego. Sí. Hasta luego, Inge. Gracias.